Que Dios bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es ¿Semana Santa o una vida santa? Empezamos. Hermanos, hace unos días pasó la famosa Semana Santa, donde es muy conocida por muchas personas, tanto para los que creen, aún para los que no creen, porque eso beneficia para los que no creen, porque no creen en Dios, pero lo ven como una semana de vacaciones. Pero aún los que creemos tomamos también esa semana como una semana de vacaciones. Ahora, la Semana Santa, quiero recalcar que no es algo que aparezca en la Biblia, que debamos de hacerlo, no sale en la palabra de Dios, sino que es una tradición, una costumbre humana en algún momento de la historia, hasta al día de hoy, que nos afecta, que tenemos, por decirlo así, digamos para las personas que trabajan, se puede decir que es una semana libre, una semana para vacacionar. ¿Habrá problema en eso? Mi criterio, yo digo que no. Les voy a decir por qué. Porque sencillamente, vuelvo y repito, no es algo que en la Biblia lo mencione, no es algo bíblico, pero la costumbre humana hace énfasis en que, digamos, el domingo de Ramos, que fue cuando llegó a Jerusalén el Señor Jesús, hasta de ahí en adelante, la semana completa, donde se vivencia de que Jesucristo se entregó por la humanidad, no solo por el pueblo de Israel. Resulta que la Semana Santa, pero antes de desmenuzar esto, ¿qué significa santo, santa? Que está dedicado a una consagración a Dios, o sea, apartado, o sea, somos exclusivos de Dios. Eso significa santo. Pero digamos que en sí la Semana Santa, no me malentiendan, no suena como muy Semana Santa, como lo dijimos al principio, lo toman para vacacionar, es donde sufren más accidentes, hay venta de alcohol por las nubes, aunque se ha restringido la venta de licor en el supermercado, le ponen cintas amarillas y todo lo demás, pero al final siempre miren, son buenos para tomar y un montón de cosas y demás. Se supone que la Semana Santa es un tiempo de reflexión, es un llamado a la humanidad, que nos examinemos, en que analicemos nuestra vida, lo que siempre les he dicho, donde tenemos que ser hoy mejor que ayer y eso ya lo hemos dicho muchas veces, pero nos insta a que nos analicemos, a que cambiemos y que mejoremos. Pero en la Semana Santa. Resulta que después que pasa la Semana Santa, seguimos con nuestra vida normal. No generalizo, pero es la mayoría. No generalizo, pero hay muchos casos que son así. Donde estoy en una vida pecaminosa, estoy practicando el pecado, vivo en una condición que no está bien delante de Dios, que veo cosas que no tengo que ver, hago cosas que no tengo que hacer, practico cosas que no tengo que hacer, que van en contra de lo que es la voluntad de Dios. Pero cuando llega Semana Santa, en el mejor de los casos, como que, no sé, hay un botón como de pausa de mis prácticas pecaminosas y ahora sí voy a consagrarme. Pasa lunes, pasa martes, pasa miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. A tal punto, mis hermanos, que el menú, la comida, el menú de la casa varía. Coma miel de chiverre, empanaditas, pollo, coma sardina, coma arroz con leche, pero no podemos comer carne.
hasta ese punto llega la humanidad en cuanto al tiempo de la Semana Santa. Vean lo interesante, hasta el menú de la casa cambia en muchas familias. La pregunta es, ok, si hablamos del menú, ¿para qué? ¿Para qué cambiamos ese menú? ¿Para qué? Ay, para recordar que estoy castigando el cuerpo a no comer la carne, porque otros dicen que también la carne roja representa a Cristo. Bueno, un montón de cosas. Pero pasa Semana Santa, sigo odiando al vecino, sigo codiciando a una persona que no es mi cónyuge, sigo vociferando palabras que HP y caretal y un montón de barbaridades. Soy violento, le grito al vecino, le grito a la esposa, al esposo, escucho música que no alaba a Dios, sino que más bien denigran a la mujer y un montón de cosas que ya hemos hablado muchas veces sobre esto. Veo cosas que no tengo que ver, tomo cosas que no son de mi pertenencia. Pero antes de iniciar Semana Santa le puse pausa a toda mi condición pecaminosa y estoy aquí. Ven que como que no concuerda. Si usamos el sentido común, la lógica, les hago la pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes creen que Dios está contento con esa pausa pecaminosa por una semana? Por una semana. En el mejor de los casos, porque hay gente que sigue sus cosas deliberadamente y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente que se consagra esa semana, que no hace nada lo que había hecho las semanas atrás, ¿será que Dios se pone contento por eso? ¿Será que hay fiesta en los cielos por lo que hacemos aquí en la tierra? Donde después que termina la Semana Santa le doy play otra vez a mi vida cotidiana, a mi vida pecaminosa, a mis prácticas que me alejan más de Dios. No, pero yo tengo a Dios, usted sabe, el hombre y yo nos entendemos. No, mis hermanos, eso no puede ser así. Nosotros tenemos que vivir una vida en consagración, en santidad, apartándonos. ¿Apartándonos de qué? Del mundo, del pecado, sobre las influencias, porque todo lo que ofrece este mundo, porque Satanás tiene dominio sobre todo este mundo visible, obviamente va todo va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Con la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso el título es ¿Semana Santa o una vida en santidad? ¿Qué pesa más? ¿Qué tendrá más valor? ¿Qué pondrá a Dios contento? ¿Solo una Semana Santa, entre comillas, o procurando una vida en santidad de todos los días? Porque muy bonito, participo en las actividades de la iglesia y la Semana Santa, aleluya, y qué bueno. Pero termina la Semana Santa y listo. Eso como que no calza, no concuerda, como que no tiene mucho sentido. Leamos la primera cita bíblica. 2 Corintios 5, versículo 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió, dice, el amor de Cristo nos constriñe, o sea, cuando aceptamos a Cristo nos exige hacer lo correcto. El Espíritu Santo nos redarguye porque pensamos en que eso está bien. Yo amo al Señor Jesucristo, entonces yo no voy a hacer nada indebido. No voy a practicar cosas que me alejan de Dios. Y vemos en esa cita, dice que ya no vivo para mí mismo, ya no vivo para mí, yo vivo para Cristo. O sea, yo ya dejé mis cosas, mis deseos, mis pasiones por seguir la voluntad del Padre, por seguir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como es Semana Santa, solo en esas épocas, entre comillas, procuro de no practicar el pecado. Digamos, tengo el pecado hoy en pausa, no se me mueva de ahí porque después termina la Semana Santa y después seguimos en lo mismo y hasta más.
Leamos ahora la siguiente cita. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, apartado, ¿verdad? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis con este siglo, lo que ofrece Satanás, lo que ofrece este mundo, porque mis hermanos, es impresionante cómo el ser humano está siendo bombardeado. Redes sociales, la televisión, el teléfono, de todo. Que hagamos cosas que no están bien delante de Dios, que hagamos cosas que nos aparta de Dios, que hagamos cosas donde se contrista nuestro espíritu, que hagamos cosas que nos va alejando, y ya ni leemos la Biblia y ya no nos interesa. Ah, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Sí, solo en Semana Santa. No tiene que ser solo en Semana Santa, tiene que ser una vida entregada de todos los días. Por eso dice, no os conforméis de este siglo, no se amolden, no sigamos las corrientes de este mundo. Porque recordemos que Satanás es un especialista en el engaño. Y todo lo que es malo está siendo tan bombardeado que ya todo se está normalizando. Y si alguien dice, no, es que eso no está bien, retrógrada, ya no tiene amor, es un irrespetuoso, usted no tiene amor al prójimo y un montón de cosas. Entonces, mis hermanos, queda en evidencia que no nos tenemos que adaptar a las corrientes de este mundo. Leamos ahora la siguiente cita. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo es eso? Ah, ya. Como que voy entendiendo. Esa cita es para la Semana Santa, seguramente. Como que si Dios va a venir en Semana Santa. Bueno, puede que sí, pero no está escrito, ni se sabe, ni los ángeles saben cuándo Cristo viene. Entonces dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Pero Josué nadie tiene el corazón limpio. Ya lo hemos hablado muchas veces, mis hermanos, donde es muy diferente pecar a practicar ese pecado. Sencillamente, mis hermanos, hay que saber esa diferencia, porque todos los días nosotros pecamos. Pero cuando nosotros en nuestra mente se siembra esa semillita del pecado X cualquiera, póngale el pecado el que usted sienta que es un punto débil en su vida, y usted lo comienza a germinar, le echa agüita, lo chinea, espera que crezca, echa raíces. Entonces usted ya está comenzando a practicar ese pecado, donde usted ya lo está agarrando como que ese pecado ya se convirtió en una necesidad, una completa dependencia, una satisfacción a esta carne, mis hermanos. Ahí es donde entramos en el tema de práctica pecaminosa, prácticas del pecado. Entonces, vemos en este capítulo que bienaventurados los de limpio corazón. Por eso todos los días, Señor, perdona mis pecados, Señor, ayúdame porque tengo estas flaquezas, amado Señor, perdóname, no quiero seguir practicando ese pecado. Uy, Señor, perdóname porque ayer tuve un mal pensamiento de esa persona que me la topé en red. Uy, Dios, perdóname aquí, que ella perdóname. O sea, ven qué diferente, pero hay personas que ni oran, hay personas que no tienen cuentas cortas, más bien tienen unas cuentotas larguísimas de pecados y de pecados y de pecados y de pecados que no se toman la tarea de confesarle los pecados a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y acabamos de leer, bienaventurados los que tienen ese corazón limpio, porque solo ellos van a ver a Dios. Leamos ahora la siguiente cita. Gálatas 5, 16 al 25. Bien conocido porque ya lo hemos visto. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hagamos una pausa. Acá estamos viendo que dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos esta carne, que esta carne quiere todo lo opuesto del Espíritu. Y el Espíritu va a estar siempre opuesto a la carne. Ahora, esta cita no aplica solo para Semana Santa. Esa semana sí la consagro al Señor, me consagro a mí mismo, no voy a practicar el pecado, voy a decirle que no a esas personas, voy a decirle a esa persona que estoy adulterando, fornicando, que esta semana no puedo porque estoy en consagración. Y estos vicios no los voy a tener esta semana porque estoy en consagración. Como que no, ¿verdad? Como que no calza. Como que si la vida de los que seguimos a Cristo constara de una semana anual. No, es una vida diaria, todos los días, los 365 años. Si digamos que supiéramos que vivimos a los 80 años, pues todos los 80 años tenemos que tener una vida en consagración. No solo porque es una semana santa o no es porque es en diciembre y el 25 que nace Jesús, que por cierto bíblicamente tampoco se sabe que diga que Jesús nació el 25 de diciembre, sino que volvemos a lo mismo, costumbres humanas. Pero bueno, entonces estamos viendo, mis hermanos, que dice claramente que andemos en el Espíritu y no en la carne, porque ellas chocan, no son compatibles, jamás. Muy bien, seguimos leyendo. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vieron? Dice los que practican tales cosas. No es que solo Semana Santa no practico esas cosas y el resto de la semana del año sigo practicando. No, es todos los días, mis hermanos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así de simple. Aquí no hay mucho que explicar. Nada más que a veces nos dicen la verdad en la cara, nos enojamos, no nos gusta, es que nada que ver porque Dios es un Dios de amor y no va a mandar Dios a nadie al infierno, ¿cierto? Dios no manda a nadie al infierno. Somos nosotros solitos, como que nos agarran de aquí, del pellejo de atrás. Venga, yo mismo me estoy mandando al infierno porque Dios nos deja un manual de vida, Dios nos deja pautas a seguir para que nos salvemos. Pero, ¿qué sucede? No queremos, nos alejamos de Dios, quiero seguir los deseos de esta carne, como lo leímos al principio. Entonces, al final, no me interesan los caminos de Dios y mucho menos me va a interesar vivir en el reino de los cielos con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Seguimos leyendo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oh, qué buena esa. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vean qué interesante, pero los que fuimos crucificados con Cristo, crucificamos esta carne, los deseos, porque ya no vamos a andar en la carne, aunque físicamente, literalmente, humanamente, aún estamos dentro de este estuche, pero nosotros no nos vamos a dejar vencer. Nosotros no nos vamos a dejar doblegar, que esta carne haga lo que le dé la gana. Por eso tenemos que estar siempre leyendo la palabra de Dios, siempre estar en oración y comunión con el Señor Jesucristo. Pero pasamos tan ocupados en el trabajo, que el novio, que la novia, que el esposo, la esposa, los hijos, que la universidad, que los estudios y un montón de cosas, que al final no tengo tiempo para Dios.
Duro pero cierto, mis hermanos. Porque llego, me levanto, ni gracias Señor por este día. No digo que todos, pero la mayoría. Y voy a comer, ni oro por los alimentos, nada. Cero comunión con el Señor Dios Todopoderoso. Pero estamos viendo que al no hacer eso, esta carne va a agarrar fuerza y el espíritu se va a poner triste. Y aunque Él quiera, la carne no lo va a dejar. Interesante, ¿no? Leamos ahora la siguiente cita. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vean qué interesante. Que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ahí no dice en toda la Semana Santa. Ahí no dice eso. En nuestra manera de vivir. O usted muere todos los días y usted está vivo en Semana Santa, ¿no? En todo el año nosotros respiramos y estamos vivos en toda nuestra manera de vivir. Dice que tenemos que esforzarnos a buscar esa santidad, apartarnos de este mundo y ser exclusivos para nuestro Dios Todopoderoso. No basta una semana, no basta, mis hermanos, en decir, ay Señor, perdóname, donde después de que termina la Semana Santa seguimos haciendo feo. No basta con cambiar el menú de la casa, de los alimentos que vamos a ingerir, eso no basta. Lo que Dios pide de nosotros es ser santos, porque Jesucristo es santo y se apartó de este mundo. Él fue tentado igual que usted, igual que yo, pero Él no pecó. Leamos ahora la siguiente cita. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ojo, y sígame. No dice tome su cruz todas las Semanas Santas, no. Tome su cruz cada día, desde enero hasta diciembre, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, mis hermanos, de todos los años de su vida, de los que le restan de vida a usted. Todos los días, no es solo una semana, no es un 25 de diciembre, no es una fecha ahí importante que me siento sensible, estoy emocionalmente afectado, entonces busco a Dios. No. Dice, tome su cruz cada día. Siga al Señor cada día, no solo en Semana Santa. Repito, ¿será que Jesús estará de acuerdo, estará satisfecho que apartemos esa semana para Dios? ¿Ustedes creen eso? Yo no lo creo. Más bien, yo diría que hasta se oye bastante hipócrita los que hacemos esas prácticas. Que hay en Semana Santa hago eso, en Semana Santa hago lo otro, en la Semana Santa sí oro, en la Semana Santa sí leo la Biblia, en Semana Santa me consagro, me aparto para Dios. Eso suena demasiado hipócrita. Pero después de Semana Santa, digamos que está el efecto post-Semana Santa, que después de la Semana Santa como que todavía hay medio se mantienen ahí más o menos, pero después volvemos otra vez a lo mismo, a practicar el pecado, ya no leo la Biblia, ya no busco de Dios, ya nada de nada. Y me conformo y sigo las corrientes de este mundo. Semana Santa, muy, muy bonita, siendo sincero yo, muy bonita la iniciativa que bueno, de ahí hasta dan libre, en el mayor de los casos de trabajadores, hasta primaria, secundaria, dan libre. No está mal la idea de una semana así como, gracias Señor, pero desde toda una vida atrás me he ido apartando y ahora llega la Semana Santa y qué sé yo, la iglesia se prepara para un retiro espiritual, van a hacer esto, van a hacer lo otro, me afianzo más del Señor porque no tengo que trabajar, no tengo que estudiar, no sé. No está mala la idea lo de la Semana Santa, pero qué triste es que literalmente agarramos la Semana Santa solo para eso.
en el mejor de los casos. Leamos ahora la siguiente cita. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa tiene que ser parte de nuestra oración. Señor Jesús, crea en mí, Señor, un corazón recto, límpiame, lávame, renuévame, dame las fuerzas para seguir avanzando en tus caminos y no volver atrás y no retroceder, porque las presiones de este mundo son tantas que a veces siento esa tentación, pero no. Dios, renueva mi espíritu, dame esa fuerza, dame esa agua de vida, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Leamos ahora la siguiente cita. Romanos 6, del 1 en adelante, dice Pablo: muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, ojo, Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, mis hermanos, usted tomó una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. O sea, usted ya murió para este mundo, usted ya murió para el pecado, usted ya murió para todo lo que ofrece Satanás. Y desde que Jesucristo entró a su vida, sigue trabajando, sigue moldeando, porque como dice la palabra de Dios, Él es el alfarero y nosotros somos ese barro y Él nos moldea. Seguimos leyendo. Pasemos al versículo 11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, ve lo que les decía, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, oiga, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el 15, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Ahora pasemos al 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Clarito, ¿verdad? Estamos bajo la gracia, pero como dice en el versículo 15, entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley? Dice Pablo, de ninguna manera. Palabras ticas, no seamos tan descarados, gente, por Dios, no seamos tan descarados. O sea, tras de que Cristo murió, entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, porque en el versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, a pesar de que Cristo vino y todo lo que ya sabemos y seguimos de cabezones en nuestras prácticas pecaminosas, ya no hay más sacrificio, ya no se puede hacer nada, ya Jesús hizo todo. Pero si no quiso nada con él, de qué pena. Es como un profesor de matemáticas que hace resúmenes, deja prácticas, hace quizzes, hace un montón de cosas para que los chiquillos salgan bien en el examen de matemáticas. El profesor se esfuerza, pero si el estudiante está, yo no voy a estudiar, ¿usted cree que el profe de mate lo va a pasar? Jamás. Es exactamente lo mismo. Jesús ya hizo lo más difícil, morir por cada uno de nosotros, algo muy doloroso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestra parte y que ese sacrificio
valga. Y que ese sacrificio no valga solo una Semana Santa, sino una vida en santidad. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga y que esta Semana Santa que acaba de pasar, realmente a partir de esa Semana Santa hasta que usted se muera, mantenga día con día esa santidad. ¿Está bien? Muy bien, mis hermanos, nos vemos la otra semana. Dios los bendiga, hasta luego.